Hola, hola, amigas, amigos de Conadecus, a nuestra comunidad. Un gran saludo en este quinto programa que estamos emitiendo. Ya estamos alcanzando un público que no teníamos considerado. Realmente hemos tenido un apoyo y nos siguen en las redes sociales en forma masiva. Por lo tanto, estamos muy contentos en Conadeco de realizar este tipo de programas que son informativos, educativos y con importantes personas que nos van a acompañar y nos están acompañando permanentemente en todas las semanas para entregarles la oportunidad de que puedan dar a conocer cuáles son las actividades que realizan, cuál es su opinión, y nosotros estamos en esta política desde Conadecus para toda la comunidad Conadecus y todo el público del país para que nos vean, porque queremos entregar aportes para la discusión pública, para la información de la ciudadanía y también para poder dar a conocer personas importantes que tienen una incidencia relevante en las políticas públicas, en, en la defensa de sus sectores. Y hoy día nos encontramos justamente con una persona que nos va a entregar opiniones con respecto a lo que ha sucedido en tiempos de pandemia. Pero María Paz, Sí, que está hola presente Hernán. aquí también, nuestra periodista, Sí, tiene algunas inquietudes que quiere así es. que demos a As- conocer. ¿Cuáles son, María Quiero Paz? saludar, Hernán, a todo nuestro público de La Voz del Consumidor y contarte que sí, estamos subiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos llegan consultas. Y hay una noticia muy importante que dimos a conocer que es un nuevo triunfo con Abecus, tras la conciliación con Banco BCI, que va a beneficiar a más de 5.000 usuarios. Hernán, por favor, cuéntanos en breve qué significa esto. Bueno, mira, esta es una demanda colectiva que hizo Conadecus hace ya bastante tiempo, por allá por el 2013, por ahí, bastante tiempo llevaba esta demanda, y que ha salido el fallo en el Tribunal de Primera Instancia, donde condenó por infracción a la ley del consumidor, por aplicar tasas de interés superiores a la máxima convencional, a Banco BCI. Banco BCI, ante este fallo que los obligaba a compensar a los consumidores, y podría haber continuado el juicio por muchos años más. Pero Banco BCI lo que hizo fue aceptar la propuesta de Conadecus para poder compensar a estas 5.100 y tantas personas que fueron digamos, les cobraron comisiones, son cuenta correntistas, ¿eh? Y tiene que ver con el sobregiro no pactado o el sobregiro de emergencia, que es cuando la persona, a pesar de tener un sobregiro, sobrepasaba el sobregiro pactado y se le cobraba una comisión fija. Bueno, después de largas conversaciones, llegamos al acuerdo con Banco BCI en que a cada persona se le va a compensar en 68.000 pesos a cada uno. Esta compensación, que ya fue transferida a los cuentas correntistas que todavía mantenían cuentas con Banco BCI, se les transfirió el día 4 de enero, pero quedan pendientes todas las personas que fueron afectadas, pero que hoy día no son cuentas correntistas de BCI, a los cuales BCI les envió correo informándoles de que el Vale Vista está disponible en todas las sucursales de BCI para que lo puedan retirar. Y tienen que solamente presentar su cédula de identidad. Por lo tanto, este también es un beneficio que van a recibir por lo que fueron afectados, pero también es un triunfo de Conadecu en defensa de los consumidores y en este caso de los cuentas correntistas del Banco BCI. Con esto se cierra Ya, un ciclo así es. importante. Pero yo tengo una Muchas nueva, gracias. una, una importante información, que la comisión mixta en el Congreso aprobó para que se cree lo que nosotros habíamos solicitado
hace 10 años atrás, y por una moción parlamentaria, se llegó a la aprobación de que se cree un registro de seguros y que las personas puedan tener acceso a cuántos seguros tienen en el sistema financiero en forma instantánea y en línea. Súper Por bien. lo tanto, con esto, esta Ujú. iniciativa de CONADEPUS, que parte por allá por el 2010, fue tomada en una moción parlamentaria no hace tanto tiempo, en la cual trabajamos con esos parlamentarios. Dentro de esos quiero reconocer, el que presentó esta iniciativa es el diputado Giorgio Jackson, con el cual trabajamos para poder que esta iniciativa propuesta, como les digo, hace 10 años que la propusimos con CONADECU. Ujú. Incluso incluyó una columna que yo hice en el mostrador que causó bastante revuelo por lo que significaba que las personas no tuvieran la oportunidad de saber cuántos seguros, y muchos seguros de esos, como tienen un plazo reducido para poder declarar el siniestro, quedaban sin cobrarse. Y las personas, muchas, no sabían cuántos seguros tenían en el sistema, lo Ujú. cual hoy día con esta aprobación, mientras se implementa, hay un plazo de un tiempo largo, cerca de un año, para que se implemente, porque no es fácil. Vamos a tener la posibilidad, todos los chilenos, de recurrir a este sistema para que en forma instantánea nos diga cuántos seguros tenemos en el sistema financiero, poder desistirnos de esos seguros o Ujú. cobrarlos si es necesario cuando ocurre un siniestro. Por ejemplo, un seguro de vida. Las familias a veces no saben que las personas tienen seguros de vida y quedan sin poder cobrarse. El seguro tiene un sentido muy social, si eso es innegable, Así es. pero muchos seguros las personas no saben que existen y por lo tanto es imposible que los puedan hacer efectivos. Eso es lo que propusimos y eso hoy día fue aprobado por la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados y por lo tanto se va a poder transformar en una ley en el corto plazo. Por lo tanto, Mm. ese también es otra contribución que hacemos desde CONADECO. Nuevo triunfo de los consumidores. Hernán, te doy el pase con nuestra invitada, que ya es de la casa, amiga. Por favor, preséntala y nos vemos al final con alguna pregunta en las redes sociales. Bueno, hoy día tenemos una invitada realmente extraordinaria porque es una dirigente, luchadora social, luchadora por el sector de las pymes. Ella ha estado presente en innumerables sesiones en la Cámara, ha sido clara, precisa, en defensa de este sector que ha sido tan golpeado en este periodo, especialmente de pandemia, donde están claramente muchos en quiebra, muchos en la miseria, algunos ya perdieron todo, y por lo tanto nuestra invitada hoy día, que es una dirigente gremial de la UNAPYME, es presidente de las Mujeres Líderes para Chile, integrante del Comité de Mujeres Líderes de América Latina. Por lo tanto, tenemos una invitada que realmente merece los mejores deseos de éxito, porque además es la representante de las pymes como candidata a la Convención Constitucional. Y por lo tanto yo no puedo dejar de mencionarlo. Yanina Figueroa, candidata a la constituyente, la tenemos hoy día y queremos darte la bienvenida, Yanina. Un gusto de tenerte con nosotros. Oye, muchas gracias. Sabes que me emocioné, Hernán. Gracias por el cariño, la consideración. Wow, me emocionaste. Yo admiro mucho lo que ustedes han hecho en Conadecus. Mira las dos tremendas noticias que diste. Básicamente tienen que ver con el abuso y cómo las organizaciones vamos destrabando el abuso que hemos sufrido durante tantos años los chilenos y chilenas. Yo te felicito también a ti, Hernán, por lo valiente que has sido, porque te has enfrentado a los poderes fácticos más gigantescos de este país. Y finalmente que tú, por ejemplo, logres eso de los seguros, mira qué importante. A nosotros nos meten seguros en todo lo que compramos y muchas veces no tenemos idea para qué sirven. En caso de fallecimiento, las familias no tienen información de eso, así que eso es un tremendo logro que ustedes además durante tantos años, yo te he escuchado tantas veces pelear por eso,
tan inentendido también por parte del Parlamento, tanto lobby también por el otro lado de las empresas de aseguradoras, de no querer transparentar la información. Así que gracias por tus palabras, Hernán. Gracias, Yanina, también por tus palabras. Yo creo que todos que somos dirigentes sociales, dirigentes ciudadanos, que estamos en la defensa de los derechos de las personas, de los ciudadanos, de los consumidores, de las pymes, que al final los pymes son tan similares a los consumidores, somos igual, somos lo mismo, somos parte del mundo de los consumidores. Y mientras no demostremos nuestro poder que tenemos, que somos probablemente el sector más relevante en una economía, pero si no nos unimos, nos avasallan los grupos financieros, los que quieren realmente enriquecerse y que no tienen ninguna responsabilidad social y solamente buscan rentabilidades. Y en este sentido, las pymes juegan un rol muy importante. Muchos son empresas familiares. La gran mayoría de las pymes son empresas familiares. Es la manera que las familias han buscado para poder tener la tranquilidad económica, muchas veces ni siquiera la tranquilidad, sino que el sobresalto económico, porque tienen deudas, endeudan, tienen compromisos, muchas veces no se pueden cumplir. Y hoy día, en esta etapa tan difícil que hemos tenido con esta pandemia que ha azotado al mundo, las pymes son las que más han sufrido. Probablemente este es un verdadero desastre económico para las pequeñas empresas, para las pymes y para las microempresas, las MIPYME, que son más chiquititas. La, la, la economía familiar se ha visto afectada duramente con esta pandemia. Y bueno, y uno se pregunta, ¿qué desafíos han enfrentado las pymes durante el COVID-19? ¿Cuál ha sido el principal desafío que han tenido que enfrentar? El primer desafío fue en marzo del año 2020, que fue muy doloroso por ley tener que cerrar. Eso, imagínate lo que significa para una empresa que está funcionando en forma normal, que está pagando los sueldos, que está transando, que está entregando servicios, productos, que le digan de la noche a la mañana ustedes tienen que cerrar por ley. De ahí ya empieza un momento de incertidumbre tremendo y nosotros pensábamos, y la autoridad también pensaba, que esto duraba 3 meses. Hay, Exactamente. hay regiones del país que estuvieron 8 o 9 meses con cuarentena. Entonces, cuando tú además analizas la porción de mercado que tienen las empresas de menor tamaño en el país, que alcanza con suerte un 13% de mercado, dando más del 60% del empleo el año pasado, porque ahora con todos los despidos... Es una desproporción, Janina, es una tremenda desproporción que Sí, el que tiene el, el 13% del mercado del 60% de los puestos de trabajo. Es como algo que no calza. Cuando uno debiera pensar de que el otro 40%, donde está la gran empresa, donde está el gran retail, da solamente el 40%. claro. O sea, es una desproporción. Por eso es tan importante aquí de que el gobierno haya tomado medidas efectivas con el sector de pymes, condiciones crediticias que debiera haber implementado. ¿Ha ocurrido eso, no? Mira, como te digo, el primer gran impacto para nosotros fue el cierre. El segundo gran impacto fue la medida que lanza el gobierno en abril, que fue el FOGAPE 1, que tú te acuerdas rimbombantemente el Sí. presidente y los 2 ministros a coro diciendo que esto beneficiaba a 1.300.000 empresas de menor tamaño en el país y que el gobierno iba al rescate del motor de Chile, que éramos las pymes. Al pasar del tiempo, de las semanas, nos dimos cuenta que la quejadera a nivel global de las plataformas, de las redes sociales y también a las organizaciones nuestras era gigantesca, porque finalmente no se cumplió la ley, que eran hasta 3 meses de venta de la operación última de las pymes para prestar el dinero con garantía del Estado. Al poquito andar descubrimos que había un deducible, además, que hacía que los bancos tuvieran reticencia a prestar esos dineros. Y hoy día, el ministro tanto celebra un FOGAPE número 2 de reactivación económica, nos damos cuenta que cerca de 270.000 empresas del 1.300.000
anunciadas por el presidente de la República, lograron acceder a los créditos. De esas, el 97% efectivamente son empresas de menor tamaño, pero el 50% de los fondos, de los cerca de los 14.000 millones de dólares, el 50% de los fondos, Hernán, se fueron a empresas de más de 1 millón de UF de venta. Los créditos para las empresas nuestras promediaron entre 500 y 1 millón de pesos, cuando se suponía que eran 3 meses efectivos de venta. Esto sumado además un año 2019 tremendamente complejo, por ejemplo, para el comercio detallista. La desprotección policial, que fue gigantesca con el estallido social, hizo que muchos perdieran sus negocios por desprotección policial, por la excesiva delincuencia, porque finalmente aquí, digamos, no hay una protección efectiva a los ciudadanos y ciudadanas. O sea, yo me acuerdo haber visto en vivo y en directo cómo quemaban el Maestre Antonio con un furgón de carabineros, una micro carabineros con más de 15 efectivos. Eran 3 personas las que entraron a sinistrar ese restaurante y lo quemaron. Ahí, con la policía, ahí. Eso Al todo lado. filmado por los canales de televisión. Entonces, dicen, bueno, ¿qué si el lumpen destruyó a la pyme? La desprotección policial destruyó nuestros negocios en muchas ciudades. Y fíjate que después, este paquete de reactivación económica, que fue en nombre de nosotros, y eso es lo que más nos dolió, en el fondo, que dijeran, bueno, todos estos recursos son para las empresas de menor tamaño, y finalmente terminamos sacando un proyecto tremendamente improcedente, que es atemporal, que no focaliza, y mira, Y además te exigía que tenías que estar al día, po. además, exigían que no tuvieses TICOM, que tuvieses que, digamos, todas las cotizaciones pagadas, con el tremendo endeudamiento, además, que vive la Ahora, familia chilena, más casi 5 millones de personas endeudadas, y de esas, la mayoría de empresas pymes, la baja bancarización, Hernán, la mitad de las empresas de menor tamaño no tiene acceso a la banca. Y eso, no le dan cuenta corriente. eso por una razón muy simple. Los bancos necesitan potenciar su negocio y no prestan plata cuando ellos sienten que no hay un retorno que pueda ser efectivo, donde no hay cosas que embargar, donde no hay grandes saldos en las cuentas corrientes. Y mira tú qué paradójico, nosotros hace 2 o 3 años atrás estábamos peleando por una ley de pago justo, de pago a 30 días. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido que legislar para que se pague en forma correcta? Para que ¿Y el el Estado... Estado, Janina, cómo anda el pago de 30 días al Estado? El Estado, mira, ha mejorado, pero sigue siendo las municipalidades y los centros de salud los más difíciles de cancelar. Esto, por ejemplo, en abril, el ministro anunció que iban a ser pagadas todas las deudas que estuviesen atrasadas, pero eso fue también una quejadera bastante grande de los proveedores de Chile Compra, porque eso no fue realmente efectivo, y se siguen manteniendo deudas gigantescas, por ejemplo, con los proveedores de la salud, que no son meses, son ¿Los años. municipios? Y los municipios han mejorado su gestión, pero los municipios aquí en pandemia tuvieron una sobredemanda. Por ende, además los recursos comprometidos del gobierno, este paquete también que tenía que ver con fortalecer a las municipalidades en cuanto a los gastos que se venían con la pandemia, llegaron, ponte tú, hace 3 meses atrás en algunas municipalidades, y también nos adeudaron a los proveedores también facturas a los que pudieron, digamos, poder participar de esas compras. Entonces estamos en un punto bien complejo para nosotros, la empresa de menor tamaño. Janina, estamos viendo de que cuando se inicia la pandemia, todos pronosticaban que eran 3 meses, podría ser 6 meses, no era más. Pero ya llevamos prácticamente un año. Sí. Y aparentemente viene prácticamente otro año más, así como vamos. Claro, porque las vacunas se dice que van a llegar hasta por allá por junio, julio. La vacuna es doble, son 2 vacunas, no es una sola. Pero hay una nueva cepa, en Europa se sigue aumentando la cantidad de fallecidos, nuevamente retrocedieron, empezaron a hacer cuarentenas totales, cerrar las ciudades, cerrar los aeropuertos, pero aquí tenemos una paradoja. Resulta de que hay 2 problemas. Uno, que los pymes que se endeudaron al inicio de la pandemia
Bueno, ahora tienen que pagar, po. Y con la prolongación, ¿cómo van a responder al prolongarse la pandemia? ¿Cómo van a responder a eso? Segundo, eh, bueno, la discriminación que ha habido por el trato a las pymes. Se han abierto los supermercados, se han abierto los malls, pero se impedía de que un pyme que quisiera vender por internet pudiera tener sus bodegas abiertas para envasar y despachar. Se cerraban, le pasaban partes. O sea, había una discriminación absoluta con las pymes. Los Claro. supermercados podían vender de todo, licores, lo que quisieran, pero los pymes chicos no podían vender. Entonces, tenemos aquí una discriminación que no es menor. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo avanzamos para que las pymes no quiebren todas? Bueno, esa es la gran pregunta que le hemos hecho a este gobierno durante todos estos meses, pues, Hernán. No sé si tú recuerdas, pero contarle a la gente que después que sale este proyecto de reactivación económica no se le ocurre nada mejor, tanto al Parlamento, a la Comisión de Hacienda como al gobierno, proponer una mesa de trabajo para poder ver temas más puntuales de las pymes, que fue una mesa que quedó por ley, como el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Nosotros llevamos meses en sesión, de hecho hemos golpeado la mesa, hemos ido a decir al Parlamento, ¿nos pueden explicar cuál es el sentido de estar sentado en una mesa mientras nuestras empresas están cerrando, donde tenemos un turismo y un comercio desolado? Finalmente no hemos podido obtener nada que sea coherente al dolor y al drama que están sufriendo las empresas de menor tamaño. Mira, lo último que hemos propuesto, por ejemplo, es tener mejores convenios de pago y por lo menos 3 meses de gracia en tesorería. O sea, no están aplicando un interés del 1,5. No están exigiendo tener plata fresca para poder renegociar todos los problemas que significa tener algún tipo de deuda con tesorería. Estamos pidiendo, por ejemplo, que el Banco Estado tenga un factory gratuito para poder factorizar, por No, ejemplo, las empresas que sí, las facturas que no han sido pagadas. Y eso no ha habido caso. Por ejemplo, no tener que pagar el IVA de algunas facturas que uno pueda lograr vender, algo que uno pueda vender. Si las empresas que estamos funcionando estamos vendiendo un 30, un 40, un 50% menos de lo que se vendía en un año normal. Pero ninguna de esas cosas ha podido llegar a puerto. ¿Cuál ha sido la solución del gobierno para esto? Un FOGAPE 2.0 con un interés al 7,2, mucho más alto que el FOGAPE 1, y con la excusa, fíjate, con todas sus letras, lo dice el ministro de Hacienda. Además yo lo increpo por eso, porque le digo, ministro, ¿cómo es posible que usted diga que para que los bancos nos presten plata usted tiene que poner un interés más alto? El ministro dice, bueno, el interés más alto de este FOGAPE es para que los bancos se incentiven a prestar la plata a las pymes. O sea, la pyme tiene que pagar un interés más caro siempre por utilizar los dineros de los bancos. Entonces, frente a esa desidia, entre paréntesis, que quiere ser candidato a la presidencia de la República, Dios nos libre, digamos, Dios nos libre. Es un hombre que ha tenido cero diálogo con las empresas de menor tamaño. Fíjate que nos invitaron una vez, no sé hace cuántos meses atrás, cuando se estaba viendo el presupuesto, creo que fue en noviembre, nos invitaron a una sesión al Parlamento para que pudiéramos exponer qué nos parecía a nosotros pertinente poner en el presupuesto de la Nación 2021. Y el ministro no llegó. Y yo le decía a los parlamentarios, yo estoy segura que si al ministro lo cita la SOFOFA, está en va 5 minutos. inmediatamente, pues si ese siempre ha sido igual. O sea, Entonces, él tiene que dar una información y lo primero que cita es a la SOFOFA, a la CPC, claro, pero la entonces pyme no mira, los cita. por eso, Hernán, después de todo este dolor que ha significado este año 2020, donde ha quedado develado que las empresas de menor tamaño no son de importancia para el Estado de Chile. No, Mm. no, la importancia para el Estado de Chile está concentrada en las grandes empresas, que ¿sabes qué? Está bien que existan grandes empresas. Ese no es el problema. El problema es cómo nosotros logramos tener una economía más justa, Hernán. Si no es Claro. posible que teniendo sobre nuestros hombros la cantidad de trabajo que da la empresa de menor tamaño, los beneficios sean para los que tienen mayores espaldas con los bancos. A mí me tocó, por ejemplo, el año 2019, creo que fue, no sé si te acuerdas que hubo un bono del Estado, Piñera Sí. lanzó el bono 350.000 pesos para las empresas que no tuviesen, no cubrieran el sueldo a 350.000 pesos, que en el fondo pagaran el sueldo mínimo.
¿Sabes tú que del 100% de esas empresas, el 60% de los trabajadores pertenecían al retail? ¿Alguien me podrá decir a mí, a nosotros los chilenos y chilenas, que el retail no tiene utilidades a destajo para poder repartir de mejor manera la riqueza entre sus Es trabajadores? más, fíjate que el retail se jacta, en cierto modo, porque dice de que por efecto de la pandemia cambiaron la forma de compra que tienen los chilenos y han comprado a distancia. Resulta de que ellos, algunos han aumentado 10, 15 veces el canal de compra por internet, por lo tanto han ganado más que nunca, Sí, pero además han tenido una particularidad: los productos han subido de precio. así es. Hoy día es alarmante. Yo te digo, tú vas, pongámosle nombre, vas a un home center o un Easy, que son los dos grandes, digamos, monopolios de la distribución de materiales de construcción y para el hogar, y tú encuentras que los materiales han subido 30, 40 y hasta 50%. Sí. Es, es alarmante el abuso que hay. Más allá de que existe un poco de desabastecimiento de productos, pero los productos subieron en forma significativa. Un palo subió un 100% hoy día. Claro. Estamos en ese nivel. Y en los productos que han vendido ellos a través de la canal de internet, todos los productos subieron, pero además con una deficiencia que realmente es impresentable en la logística para el despacho, atrasos de meses para entregar los productos. Eso es una falta de responsabilidad, sin compromiso, y hoy día cuando tienen que responder por la falta de profesionalidad que tienen, la, la falta de compromiso de entregar en los plazos que ellos tienen establecidos, alegan que es producto de la pandemia. Y entonces, ¿para qué vendieron tanto? Claro. Si ellos son los que abrieron el canal para que la gente comprara y ofrecieron productos. Pero Entonces, mira, hay una señor Melero, responsabilidad tremenda. es que no hay responsabilidad nada. Mira, el señor Melero nos decía hace unos meses que la pandemia los había puesto en el 90% del mercado del comercio, del gran comercio en el país. Pero además que habían hecho la prueba de la automatización. Entonces, los despidos, digamos, dentro de las Sí, empresas retail ha sí, sido gigantesco. Y no hubo una responsabilidad empresarial de prever o de ¿no? capacitar a las personas para reinsertarlas en otros mundos. Pero Exacto. además, como desprotegieron la empresa a menor tamaño, nosotros tampoco tenemos cómo recibir, entonces va a haber una cantidad de chilenos y chilenas que no va a poder insertarse muy luego, No. aunque la pandemia pase. Entonces, Mm. ese es un drama que, primero, el Estado no previó que la automatización iba a arrasar con la mano de obra de nuestros trabajadores y trabajadoras. Tampoco previó que no potenciar a las empresas de menor tamaño significa no tener un aterrizaje, también una alternativa. A nosotros no nos dejan crecer, Hernán. Tú sabes muy bien que yo vengo del rubro del papel higiénico no coludido. Durante tantos años, esa aguja no se ha movido nada. Tres empresas, No. el noventa por Sí, ciento sí, sí, del sí. mercado. Más allá de la colusión, Más aquí allá, nos surge competencia. La competencia sigue con uno que tiene el control, digamos, del mercado, porque hay uno que tiene la posición dominante del mercado, que es CMPC, que es el que tiene la mayor producción, y después hay dos, uno que tiene una participación un poco mayor, menor, pero no tan relevante, pero hay uno que tiene una participación chiquitita, y ahí están los tres, po. ahí están los Y tres. Y todo mira, lo que uno busca de productos donde esté son de ellos. claro, No hay posibilidad de crecer. y No curiosa, hay competencia. y Es curiosamente, un Hernán, oligopolio. si uno ve los informes de algunas consultoras que estudian las compras públicas, uno de los productos más vendidos fue el de la colusión, o sea, que el Estado además lo favoreció. Entonces tú dices, mira, estamos justamente en un punto de inflexión gigantesco, porque lo que vamos a hacer ahora finalmente es, con este ejercicio de cambio de constitución, es reglamentar el ejercicio del poder. Ni más ni menos que la constitución reglamenta el ejercicio del poder. Nos hace poder acordar un nuevo pacto social.
acordar cómo realmente queremos vivir de ahora en adelante, porque en estas condiciones ya nos hemos dado cuenta que es muy difícil poder seguir, porque finalmente, si no hubiesen, por ejemplo, organizaciones de los consumidores que estuviesen ahí haciendo las demandas y denunciando y peleándose con la autoridad, nos pasan gato por liebre todo el rato. Si no existieran los gremios que están ahí batallando, batallando, bueno, tal vez la opinión pública no sabría qué significan las empresas de menor tamaño. Pero esa lucha que además está dentro del juego democrático, es necesario que exista, no tiene poder. O sea, no tenemos poder. Janina, hay una pregunta que uno dice, y bueno, ¿y podrán seguir siendo las empresas de menor tamaño o pymes igual que antes de la crisis sanitaria o va a haber un cambio, un antes, un después, van a tener que modernizarse, van a tener que entrar en la era digital, van a tener que agruparse, van a tener que formar cooperativas para poder enfrentar al gran comercio? ¿Cuál es lo que les espera a las pymes en el futuro? Porque es incierto. La modernización del retail y de la gran empresa es fácil. Tienen dinero, tienen recursos, pueden contratar profesionales, pueden todo. Las pymes es muy difícil. Es Sí. codo a codo y es mucho esfuerzo para que una pyme pueda poder desarrollarse, alcanzar niveles de, de tecnologización, que puedan exportar, porque las pymes que exportan son re pocas aquí en Chile. Ese es un detalle. Menos del Solamente exportan las 6%. grandes. Menos del Entonces, 6% de la va a haber población. un antes y un después. ¿Cuál va a ser el desarrollo que tú puedes visualizar a futuro? Mira, yo creo que si uno analiza la historia de los países y los grandes conflictos que vive la humanidad, siempre son una posibilidad de renacer en algún momento. Yo creo que más mal de lo que estamos ya no podríamos estar. Y esto nos plantea obviamente un tremendo desafío. Primero, hacernos cargo también de la era que estamos viviendo, que es una era absolutamente tecnológica, que la digitalización es casi un mandato dentro de la empresa de menor tamaño. Para eso algo ha colaborado en algunos programas que ha sacado el gobierno, ya por lo menos de las pymes que no estaban digitalizadas, llegaron a un 25% de ellas incorporándolos al mundo de la tecnología. Pero también estamos dentro de un momento difícil también porque si la política pública no protege lo que hay, y ya es casi tarde para muchas, pero se sigue insistiendo en hacer una protección que no se la juega directamente, si no es capaz de cambiar, por ejemplo, o si no logramos cambiar nuestro modelo de desarrollo es una regionalización, una economía local. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en mi región vengan de Santiago las grandes empresas a abastecer y no tengamos la posibilidad que nosotros que damos trabajo en la región, que tributamos aquí, que pagamos nuestro consumo en este lugar, no tengamos posibilidad de participar en eso? Entonces también necesitamos una política pública que efectivamente quiera, como en países desarrollados, o sea, nosotros somos un país OCDE, y la verdad es que estamos como un país ACME. El club de los ricos. Claro, Estamos en entonces el sí. club de los países ricos. Y mira, hermano, estamos llenos de ollas comunes en todos lados. Estamos llenos de ollas Ese es un comunes tema. en todos lados. Es un tremendo tema. Entonces tú dices, La mira, pobreza, sí, Janina, tú sabes, yo vivo en una comuna eh, popular, digámoslo. Yo vivo en Maipú, en Santiago. Nosotros estamos rodeados de campamentos, sí, rodeados. O sea, yo creo que es tanto o peor que hace 15 o 20 años atrás, o 30 años atrás. Hemos vuelto. En Maipú había antiguamente, hace muchos años, que se cerró el vertedero más grande que había en Chile, el vertedero Los Rasuri. Se rellenó, se lo tomaron. Hoy día es un campamento. La claro. gente ahí está arriesgando su salud. Hay emanaciones de gas porque está rellenado. Se comprometió a hacer un parque intercomunal. Nunca se concretó. Hoy día la gente se lo tomó. Son miles de familias que están viviendo ahí en forma precaria, sin agua, porque tienen que ir a sacar agua de los grifos, sin luz, sin
red sanitaria, por lo tanto, uno se puede imaginar el riesgo sanitario también está presente. Y se han tomado otros sectores aledaños a lo antiguo, a lo que era el llamado San Juan de la Guada. Miles de familias que se están tomando los terrenos. Entonces, la pandemia y la autoridad que no ha tomado conocimiento. Esto no sale en los matinales, esto no sale en los canales de televisión, nadie está preocupado de la gente que está ahí. ¿Eh? Ha sido muy excepcional cuando han dado alguna noticia. Y también tiene que ver con los alcaldes. Los alcaldes no le prestan atención y dejan que esto ocurra nomás. Por lo tanto, el gobierno no ha planteado ningún proyecto o alguna idea para poder que esa gente, si bien ya se instaló, esté en forma transitoria y poder sacarlos de esos lugares donde están expuestos a todo tipo de pandemias. Ya estas van a ser pandemias distintas. Claro. El tifus, las Como... fiebres y un montón de los riesgos sanitarios. Entonces, eso es, yo creo que uno de los aspectos que está oculto. Yo estoy colocando lo que yo he visto aquí, pero no solamente aquí, en distintas capitales regionales y distintas ciudades del país, esto está ocurriendo. Las carpas que se instalan en los parques o en las plazas o en las calles es ya habitual. Tenemos gente viviendo en carpas. Sí. ¿No? Bueno, yo Entonces, escribí ¿cómo vamos a avanzar en esto, Yanina? ¿Qué es lo que necesita este país para que pueda salir a relucir esta verdadera pandemia de pobreza que tenemos? Y eso que todavía no llega a la pandemia financiera. Yo digo que la pandemia financiera va a llegar efectivamente cuando se levanten las medidas de excepción y declaremos una normalidad. Hay miles, millones de personas hoy día que están en los tribunales con cobranzas judiciales y que están esperando para ser ejecutadas, embargo, remate, de todo. Y esa para mí es la pandemia mayor, que no solamente le afecta a las personas, le va a afectar a las pymes también. Sí. Mira, la pandemia develó otras pandemias, pues el Estado ausente. Exacto. La debilidad del Estado que nosotros tenemos, el Estado que vigila y que da según su... Mira, yo me acuerdo perfecto cuando empezó la pandemia y el ministro había planteado ese bono de 70.000 pesos para que las familias vivieran como una gran cosa. Salió una diputada de la UDI a decir que la gente estaba acostumbrada a vivir del Estado. Mientras nosotros tengamos ese tipo de políticas, Hernán, no tenemos ninguna posibilidad de cambiar este país. No. Cuando nosotros tengamos ese desdén de nuestras autoridades, cuando no tengan una mirada de transformación de verdad, no tenemos ninguna posibilidad. Por eso no solamente es importante este proceso constituyente, sino que también es importante las próximas elecciones que vienen. A ver si realmente logramos también poner en cargos de representación popular a gente que venga de los movimientos sociales, porque a nuestra casta política se le olvidó la calle, no tienen idea lo que significa tener hambre, no saben lo que significa ir al baño y no tener agua para tirar la cadena, no saben lo que significa no tener agua. Tienen desdén, por ejemplo, aquí en las zonas de sacrificio. Nosotros todavía no solucionamos el problema sanitario tremendo que tenemos en la zona de sacrificio desde Concón hasta Puchuncaví, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Todavía no solucionamos todo el problema que hay de agua. Nosotros tenemos sequía permanente en la región de Valparaíso. Tenemos zonas donde se mueren los animales. Ahora tuvimos un incendio desolador aquí muy cerca de mi casa, menos de 1,5 kilómetros. Yo de hecho me tuve que ir a Valparaíso porque era irrespirable. Hay una mala política que se viene arrastrando de muchos años. Yanina, a ver, la convención, hacer una nueva constitución es una oportunidad única que no se nos había dado nunca. A nosotros porque hay que decirlo, de que todas las constituciones que han habido en Chile, ninguna ha sido participativa. No. Todas han sido dirigidas. Y ninguna que hayan participado mujeres, además. Ninguna que haya participado una mujer. Exacto. Entonces, hay mucho. Lo primero que se logró, y yo creo que hay que felicitar a quienes lograron que esta sea una constitución,
o sea, que los integrantes de la convención sea paritario. Me Bueno, parece... en esa ley también fue lo último que fui a hacer por la Corporación Mujeres Líderes para Chile. Tuvimos casi 2 días en el Parlamento hoy hablando con parlamentarios, convenciendo. Yo tendría que escribir un libro, los argumentos que me han dado los parlamentarios en el tema de la paridad, porque a mí me tocó trabajar también la ley del cambio del sistema electoral y la inclusión de la cuota. Ya, Yo llegué a pasar semanas en el Parlamento con una campaña que se llamaba Falta la otra mitad. Si las mujeres no están en el Parlamento y falta la otra mitad, que fue una campaña muy bonita que hicimos con la Corporación Humana, Observatorio de Equidad de Género, y de verdad que fue muy difícil, Hernán. Eso fue muy difícil. Uno a veces se olvida nuestro, del pasar del tiempo. nuestro país, la cultura nuestra es machista, Sí, muy machista. Entonces muy ahora, no machista. solamente que hayamos conseguido la paridad de entrada, sino que hayamos conseguido la paridad de salida. Tú sabes que por el sistema electoral, aquí, aunque gane un hombre mayor cantidad de votos, tiene que haber un factor de corrección y tienen que ser un Exacto. 50% efectivo de mujeres y un Ya, 50% sí, efectivo sí, de ese hombres. es el gran logro. Ese es un gran Sí, logro porque tú sabes que los cambios culturales que demoran años, décadas, miles de años, poder transformarlo, estos tipos de mecanismos finalmente ayudan a que por momentos, por periodos agotados, de hecho a nosotros la paridad en la parlamentaria se nos acaba en el 2021, pero por lo eh, menos ya avanzamos en una cultura también partidaria, o sea, de la paridad dentro de las mesas de los partidos. Y ahora la nominación a las candidaturas de constituyentes fue un tremendo logro que hicimos muchas mujeres, las politólogas, las organizaciones, la Teresa Valdés, que quedó fuera de la Convención Constitucional, que ha sido un dolor tremendo para las mujeres feministas chilenas. sí, Eh, así lo hemos visto y la condena incluso a su partido, a los dirigentes. A Heraldo Muñoz le vamos a cobrar la cuenta de Teresa Valdés, a él se la vamos a cobrar, de todas Él es maneras. el presidente del PPD. Oye, Claro. mira, hay un tema que yo te quería comentar. Es una opinión personal mía. Siempre a veces digo cosas que a algunos no les gusta, o puedo estar equivocado, ¿eh? Yo también acepto, pero yo tengo un análisis en que aquí se nos transmitió, se nos vendió de que con las políticas neoliberales que hayamos tenido durante más de 30 años, 40 y tantos años, porque hablemos de, incluyendo la dictadura, los 30 años no son 30 años, son más de 30 porque hay que incluir el periodo de dictadura, cuando se implementa el modelo económico neoliberal. Se habló de que había bajado la pobreza, que ya la pobreza había alcanzado solamente era un 8% y que los demás eran todos clase media. Ya ahora nadie era pobre, no era vulnerable. Pero ante la primera pandemia y ante una crisis como la que vivimos, parece que esta clase media era tan vulnerable como los más vulnerables porque cayeron todos. Así es. O sea, tenemos aquí 5 millones de endeudados, tenemos millones de cobranzas, mucha gente está retornando, saliendo de sus casas que arrendaban porque no habían tenido acceso, teníamos un boom inmobiliario, una especulación inmobiliaria que hizo que las casas fueran inalcanzables, que esa familia de clase media para obtener una casa ya no era como antiguamente que uno se endeudaba 20 años, 25 años, sino que se endeudaba por 45 años porque como los ingresos eran tan bajos para que pudiera tener acceso a la vivienda y el dividendo, el sueldo le alcanzara para pagar el 25% que corresponde como destino de remuneración para pagar un dividendo, no les daba, había que aumentar la cantidad de años. Bueno, y hoy día vemos de que en realidad, lo digo, es un engaño. La clase media no existía, No, era menos vulnerable. ¿Y cómo logró superar un poco, mejorar su calidad de vida? Endeudándose, así es. sobreendeudado. Y por lo tanto, ante la menor crisis, cayó en la vulnerabilidad absoluta, tuvo que abandonar esa casa que estaba arrendando porque ya no le da en los ingresos y tuvo que irse al campamento. Bueno, yo no sé si tú compartes esa opinión. Yo creo, es mi opinión personal, que yo lo he expresado, y yo digo que la clase media en Chile no existía.
Sí. Bueno, una vez más, los Illuminati economistas de la concertación estaban más equivocados que el teniente Bello, porque finalmente ellos también estaban diciendo, uy, nosotros no vimos venir lo del estallido, cuando ellos manejaban absolutamente las cifras, y esta cosa era echar un poco más de benzina nomás y esto iba a explotar en algún momento, por lo mismo que dices tú, Hernán, si finalmente la clase media vive endeudamiento, paga la tarjeta, la vuelve a endeudar el próximo mes y La bicicleta, vive de la la bicicleta. bicicleta, Janina, la Todo, bicicleta. Estaban haciendo bicicleta nomás, todo el po. Estaban rato. bicicleteando. Pago una deuda aquí, me endeudo acá, pago con esta otra, pago la otra, y voy haciendo la bicicleta hasta que un momento revienta. Bueno, ahora fue la pandemia que dejó al desnudo todo. Así es. Janina, ¿y cuál va a ser el desafío, las mujeres en la pandemia? ¿Qué pasa? ¿Cómo han sufrido? ¿Han sido más desfavorecidas? ¿Han tenido más posibilidades? ¿Cuál ha sido el rol? Yo creo que el rol de las mujeres en esta pandemia ha sido, pero clave, ¿eh? Mm. Tanto en el ámbito Lo- familiar, pero también han sido afectadas. ¿Cómo, sí. cómo las has visto tú? Bueno, yo voy a ver primero, te voy a hablar primero de lo que significa la mujer en la población, en la vecindad, en el campamento. La mujer fue la primera que salió a organizar a los vecinos para mitigar el hambre de la población. Y eso lo hizo también en dictadura. La mujer salió a organizar el territorio. Y las mujeres, una vez más, salimos a organizar el territorio. Pero además esta pandemia dejó revelado algo tremendamente doloroso que como sociedad nos debería avergonzar, entristecer y enfurecer, que es el aumento sostenido de la violencia contra las mujeres. Esta pandemia también nos ha demostrado que la mujer sigue siendo la corresponsable absoluta del hogar y cuidadora en extremo, no solamente de sus hijos, sino que también de familiares enfermos, de adultos mayores. Entonces, el rol de la mujer ha sido tremendamente valiente, como te digo, en el caso de la organización de los territorios, pero ha sido tremendamente develador el hecho de que en el siglo XXI todavía las mujeres mueran a manos de sus parejas, que vivan en un círculo de violencia que no hemos podido superar como sociedad. Y que siga siendo la multiplicidad de roles la tremenda traba para el desarrollo de las mujeres en Chile. Que además seamos las más pobres de las pobres, de los pobres en el país, que siga habiendo una brecha salarial tremendamente injusta que llega de entre el 20 y el 30% en algunos casos. Y que si uno mira el contexto en América Latina, eh, vamos a ser sin duda las más pobres después de esta pandemia. Y va a ser muy difícil que si los gobiernos, las naciones de nuestros países no toman conciencia de eso, el desarrollo de nuestros países no va a ser posible sin la inclusión de las mujeres en el sistema económico. Y este gobierno, por ejemplo, partió despriorizando programas para mujeres, recortó presupuestos para la inclusión y para la vigilancia, por ejemplo, la capacitación de las mujeres. Entonces tú dices, ahí hay algo que no conversa, porque por un lado tenemos una tremenda necesidad de que las mujeres puedan ser agentes productivos y puedan con eso alcanzar la autonomía. Pero por otro lado tenemos un gobierno que no le interesa. Y con el circo, además del liderazgo que significó construir a nosotras las mujeres en el 2015-2016 el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, liderado por dos mujeres en este gobierno, esta es la tercera, dos mujeres bastante incompetentes, que nunca entendieron lo que significaba liderar un ministerio luchado por las mujeres, digamos, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, frente a todo eso, estamos en un momento muy doloroso para el avance de la autonomía de las mujeres. Y ese es otro pendiente que tenemos como Estado. Janina, bueno, quiero a nuestros amigos que nos están viendo hoy día, quiero comentarles que estamos con Janina Figueroa. Ella es una dirigente de las pymes, de una pyme y otras actividades que tiene en distintos lugares como las dirigentes de las mujeres, pero también hoy día la tenemos como candidata a la Convención Constitucional por Valparaíso. Y yo quería preguntarte algo. ¿Cómo ves tú esto de que se hayan inscrito tantas listas con candidatos a la Convención Constitucional? ¿Será posible obtener un resultado
que permita hacer los cambios necesarios, porque claramente para poder obtener el quórum necesario, que son 2/3, se necesita una cantidad importante. No va a afectar esta cantidad de candidatos, no va a salir la derecha sobre representada y que probablemente quiera bloquear los cambios. ¿Te parece a ti? Bueno, ese es un temor que todos tenemos, pero ¿sabes qué, Hernán? Mira, desde el fondo de mi corazón yo creo que todos tenemos derecho a participar. Eh, Hay cosas que a mí en lo personal no me gustan. Por ejemplo, exministros, exparlamentarios, gente que tiene conflictos de intereses con el agua, gente que ha representado al retail y a las grandes empresas, ex de participantes en algunas colusiones, militantes de partidos que lo único que han hecho en su vida es ser funcionarios de gobierno, que no representan a ninguna ciudadanía, que se representan a sí mismos y que han escrito algunas cosas. Yo puedo tener aprensiones con eso, pero mira, hay listas de gente independiente que logró juntar sus firmas gracias al proyecto que nosotros apoyamos. Además, me tocó ser vocera del proyecto de los independientes. Eh, la soberanía, pues, Hernán, tiene que representarse en este proceso. Y yo creo que si el 18 de octubre estallamos, el electorado va a saber entender que la gente que estuvo por el rechazo de la nueva constitución es como paradójico que esté construyendo una nueva constitución, pero también es parte del ejercicio democrático. Pero Entonces, fíjate que hay algunos que manifiestan de que probablemente los que fueron partidarios del rechazo tendrían una representación que no tuvieron en la votación, ya que sacaron 20%, 80-20, pero que hoy día con esta división que hay en todos los que fueron parte del apruebo, podrían llegar incluso a obtener casi 50%, 40-50%. Algunos estiman que podría llegar a eso, por la distorsión ante esta cantidad de listas. Pero yo quería preguntarte también, ¿cuáles serían las principales ideas que tú llevarías para que discutirla en la Constitución, que se escriban en esta hoja en blanco que tenemos y que va a dar la posibilidad de incorporarla como derechos constitucionales para que la ciudadanía tenga mayor tranquilidad? ¿Cuáles serían tus medidas concretas o lo que tú propondrías para que quede escrito en ese momento? Primero, no sé si tú has considerado en el ámbito económico, derechos sí, por supuesto, constitucionales pero mira, económicos, yo creo protección de las pymes, derechos que sociales, ¿en qué? sí. Mira, yo creo que antes de eso, yo quiero contarte más o menos lo que yo siento que debe ser un constituyente. Y para mí el constituyente es una persona que lleva el sentir del sector que representa. Yo no concibo poner una idea en la Constitución que no sea absolutamente validada por el sector de las empresas de menor tamaño, ni tampoco desde el sector de los movimientos de mujeres que yo también he representado. Obviamente, cuando estamos hablando de una nueva Constitución y reglamentar el ejercicio del poder, tenemos claro que desde el punto de vista económico, el laissez-faire, que significa el tema de la propiedad privada, por ejemplo, el hecho de no tener derechos garantizados, el hecho de no tener una garantía de la vivienda, de tener que pagar por todo, de que no tengamos, por ejemplo, iniciativa de ley popular, que no podamos intervenir absolutamente nada porque se nos deja caer el Tribunal Constitucional, que no tengamos un mandato revocatorio presidencial. El presidente con el 7% en otros países ya hubiese volado de rato, pero nosotros no tenemos esa posibilidad como ciudadanos. El hecho que no tengamos plebiscito para problemas puntuales que la ciudadanía quiere debatir, quiere participar. Yo creo que la máxima participación es el factor más determinante en esta nueva constitución. Para mí, y como soy de regiones, el hecho de la autonomía regional para mí es un principio fundamental para las decisiones. No Pero en otros concibo países, centralizado. Janina, en otros países el sistema, digamos, que existe no es un tema como la regionalización que tenemos nosotros,
sino que son repúblicas federales, como Argentina. donde como Argentina, Estados Unidos y otros más, la mayoría, las comunidades autónomas en España, que tienen políticas públicas, que dictan leyes especiales, que tienen regulación y legislación propia, en consecuencia, pueden tomar decisiones aparte del gobierno central, tienen autonomía económica. Los recursos no llegan a los gobiernos centrales quienes los reparten, sino que son autónomas económicamente, y por lo tanto, ese es un modelo que podría aplicarse en Chile. Bueno, de eso depende que podamos iniciar estos diálogos constituyentes, que ya además lo hemos iniciado desde los gremios. El año pasado conformamos el Comando Pymes por la nueva constitución y llegamos justo el día que decretan pandemia en Chile, teníamos la inauguración en Santiago, quedamos con todos los gremios hechos, pues habíamos llegado todos a Santiago. Claro, pues Hernán, nosotros estamos como en un proceso tan bonito, ¿sabes? Que yo estoy, mira, a pesar del dolor, de todo lo que ha significado esta pandemia y todo lo que ha significado las incidencias técnico-legislativas, la desilusión que nos hemos llevado además con gran parte de la oposición, Hernán, hay que decirlo. Esto nos abre una esperanza gigantesca de poder de verdad transformar Chile en algo que quizás ni yo ni tú vamos a poder gozar en plenitud, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cachai? Ese yo creo que es el desafío bonito que tiene esto. Y yo creo que los constituyentes lo primero que tenemos que hacer es estar muy pendientes del reglamento. Esto tiene que ser con absoluta transparencia. Esto tiene que ser, tiene que haber un canal de los constituyentes donde la gente pueda ver lo que cada constituyente está diciendo. Y tiene que ser además con incidencia de las organizaciones y de las personas. Tienen que haber audiencias públicas. Esto tiene que ser así, porque así vamos a poder además tener esa vigilancia en todos aquellos que quieran dejar esto tal cual está. Porque hay un sector que le conviene. Cuando nosotros decimos recuperar el agua, tenemos un exministro que ahora es candidato, porque tiene una cantidad de litros por segundo. Me dicen que hay tres. Bueno, Salieron identificados tres altos personajes que tienen derechos de agua. Que van a estar ahí. Su negocio. Claro, el derecho de agua. Claro. Entonces, mientras más público sea eso, más incidencia ciudadana, más vigilancia y más repudio. Y eso yo creo que va a hacer que la convención pueda sacar airosamente, por primera vez en la historia de Chile, una constitución paritaria y de democracia. Mira, yo te quería preguntar, a partir de eso, aquí existe una posibilidad de que el proceso constituyente sea tremendamente exitoso. O puede que tengamos la otra cara de la moneda, donde salga sobre representada la gente de rechazo y bloquee cualquier tipo de cambio en nuestra sociedad o la incorporación de derechos sociales. ¿Cuál cree que va a ser la respuesta en esa instancia que va a provocar probablemente una frustración en la gente? ¿Qué crees tú que podría pasar? Sabes que yo, a partir del 80-20, del 80% del apruebo, tengo esperanza. O sea, ahí hay mucha gente que dijo, mira, yo no quiero ser parte, ser cómplice de los que quieren dejar todo igual. Entonces yo confío en eso. Yo confío en eso. También todos nos sorprendimos por el resultado, ¿no? Si todos decíamos, no, puede ser que ganemos un 65%, un 60%, jamás nos imaginamos un 80%. Pero hubo un cambio de votantes. ¿eh? Sí, pero yo Los votantes fueron jóvenes. Sí, por eso yo confío en eso. Yo confío en eso, sí. Los cabros chicos nuestros hijos que nos han visto endeudados, que ven que sus abuelos tienen unas pensiones miserables. Los cabros no tienen miedo. La generación nuestra, yo que crecí en dictadura, siempre le tuve un poco de miedo a la autoridad. Lo fui perdiendo, fíjate, a partir de la colusión del papel higiénico. Y ya en el departamento ya no la tengo, y ahora ya no la tengo. Pero los cabros de uno, los de 20 y algo, ya le perdieron el miedo de rato y son capaces de salir a la calle y son capaces de incidir porque ellos han vivido
este modelo, han visto cómo los padres están endeudados, cómo trabajan hasta altas horas de la noche, donde la familia prácticamente no se ve, donde los abuelos están con una miseria de plata jubilando, donde están endeudados por los remedios. Entonces los cabros han visto eso. Y ellos no van a permitir Janina, que muestren este proceso. nos quedan pocos minutos y yo te quiero dejar con María Paz, que también quiere hacerte una pregunta. Ya, Sí, Janina, yo te he visto muy activa, te hemos visto muy activa en las redes sociales. ¿sí? Y hay un Twitter que quiero compartir aquí en pantalla. El gobierno alemán ofrecerá 11.000 millones de euros al mes para compensar parte de los gastos fijos del comercio minorista afectado por las nuevas restricciones. No obstante, el empresariado prevé una ola de quiebras y despidos. Me imagino que este Twitter era en comparación a lo que nos contabas en la entrevista, ¿no? La poca ayuda y la escasa... no fueron muy asertivos en las propuestas que se hicieron a las pymes. Entonces queríamos ahondar un poquito en ese Twitter tuyo, que la No, intención me imagino que era un tirón de orejas, ¿no? yo no le veo ninguna posibilidad porque lo estamos planteando desde el año pasado. Si se revisan las intervenciones en el Parlamento, le decíamos al ministro, oiga, ministro, no nos podemos seguir endeudando, necesitamos pagar las patentes municipales, necesitamos pagar las cotizaciones de los trabajadores cogidos FC, necesitamos Los arriendos, la luz. liquidiendo la luz, necesitamos subsidios directos, ministro, pero el ministro nunca escuchó, y a estas alturas lo que hoy día rimbombantemente anunciaba el ministro es el FOGAPE 2 con interés más alto para la empresa de menor tamaño. Esa es la solución que le da el Estado a las empresas de menor tamaño. Yo no veo posibilidades porque Alemania además es un país que ha protegido a la empresa de menor tamaño, Sí. tiene una cultura de protección. Entonces yo lo veo muy difícil, lo hemos pedido incansablemente, pero no hay caso. Bueno, Janina, estamos llegando al término de nuestro programa y te agradecemos la participación y queremos darte la oportunidad que te despida y un mensaje para todas las pymes y toda la gente de Valparaíso y todos tus amigos en redes para que les envíes tu Bueno, mensaje y tu despedida. yo primero te quiero agradecer a ti, Hernán, eh, a María Paz, me den esta posibilidad de poder conversar una vez más con ustedes. Yo les agradezco además la labor que ustedes hacen porque uno necesita que lo defiendan. Eh, yo quiero dedicarle todo esto, fíjate, esta valentía que he tenido, porque no es fácil a la edad que yo tengo también y con la vida que ya quisiera estar un poquito más descansando. Llevo desde cabra chica metida, digamos, en las transformaciones sociales. Yo tenía 14 años y ya estaba metida en los campamentos. Me acuerdo que el primer campamento en el cual trabajé es el Molino en Playa Ancha, en el sexto sector, cuando recién las personas empezaron a llegar. Y yo era tan pobre como ellos, pero yo vivía en un departamento Corby, tenía agua y tenía luz, qué sé yo. Entonces, desde ahí nace mi rebeldía contra la gente que menos tenía. Y de ahí he tenido una vida siempre de servicio, de meterme en causa, he tenido la posibilidad de estar en proyectos de ley tremendamente relevantes para la vida de las mujeres. He tenido la posibilidad también de compartir mi conocimiento a lo largo de Chile, he estado en otros países, yo una persona de orígenes muy humildes. Entonces, créeme que estar en este momento de candidata, sea lo que pase, Hernán, mi compromiso va a ser seguir siendo un incidente en la constituyente eh, para que ojalá mis nietos, ojalá tener nietos, tengo una hija 25, ojalá tener la posibilidad de tener nietos y que tengan un país distinto en el cual nos ha tocado vivir a nosotros. Así que yo le dedico esta candidatura, fíjate, a las organizaciones con las que he trabajado, a la Mesa Unidad Social, a la Mesa Técnica de la Sociedad Civil, al Consejo Ciudadano con todo sino pa' qué, a mi centro de alumnos cuando yo era chica, que todavía conservo muchas amigas liceanas, mis padres que están con una miseria de jubilación. Eh, Así que eso, pues, Hernán, yo estoy esperando ahí poder salir a la batalla porque el CERVEL todavía no nos ratifica, así que yo estoy ahí un poquito esperando. Pero después de eso, fíjate, yo me involucro en este proceso con todo el amor del mundo, con todo el amor que le tengo a mi patria, a la gente, y a Gracias, confiar. Janina. Gracias a ustedes. La verdad que emociona ver tu compromiso
la sociedad, con la gente pobre. Y te deseamos la mejor de las suertes en este nuevo desafío que es ser constituyente. Pero además también agradecerte toda la labor que has hecho por las pymes, en todo, liderando las mujeres, en todas tus actividades. Eres una tremenda dirigente, reconocida por todos, y nosotros te queremos agradecer también tu compromiso. Si esto es pasión, es compromiso. Ser dirigente social se lleva en el alma y no se acaba de un día para otro. Sigue adelante. Puedes tropezar, pero sigues adelante para sacar tus proyectos, tus ideas y ser lo que, como eres tú, comprometida con lo que haces. Así que te agradecemos y bueno, para otra oportunidad nuevamente te tendremos que invitar porque tenemos mucho que seguir conversando. Así que, amigos, Gracias, amigas, gracias. Nos vemos el próximo martes. tuvimos una gran invitada y los dejamos nuevamente para la próxima semana, el próximo martes, nuevamente a La Voz del Consumidor, que vamos a tener una nueva sorpresa. Así que adiós a todos, gracias por vernos y están invitados para el próximo programa, el número 6. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao.